Bienvenidos una vez más todos a nuestro curso del SEC de los profetas menores y hoy tenemos específicamente el hermoso libro del profeta Habacuc. Así que vamos a comenzar nuestro estudio de Habacuc por la gracia de Dios. Un libro hermoso, diferente, pero muy edificante como han sido todos estos libros hasta ahora. El profeta Habacuc. Entonces, comenzamos nuestro estudio con la voz de los profetas menores. Y vamos a leer nuestro versículo clave de nuestro estudio, ¿ok? Como siempre, a la cuenta de 3 lo repetimos todos. 1, 2 y 3. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Segunda de Crónicas 24, versículo 19. Y el profeta que vamos a ver hoy, que es el profeta Habacuc, está conectado de manera peculiar con este versículo, porque está lidiando con las consecuencias de Israel de no haber escuchado a los profetas. Pero este profeta en particular enfrenta esas consecuencias de una manera impactante y entonces no es principalmente un anuncio del juicio de Dios, no es principalmente un llamado a que la gente vea su maldad, pero es principalmente una conversación entre Habacuc y Dios acerca de entonces, después de todo esto que va a pasar, ¿qué esperanza tenemos? Y por eso la idea principal de este libro es aferrados a la esperanza por la fe. La lección aprendida en este libro por el profeta Habacuc en su conversación con Dios es que realmente sí hay esperanza, aunque todo alrededor parezca oscuro, pero que esa esperanza no está basada en lo que ven otros ojos en el momento, sino en la fe, en las promesas de Dios, en el carácter de Dios. Como siempre, estaremos viendo la estructura de nuestro libro en 7 partes principales, que son el contexto, su estructura, su contenido, sus textos claves. Veremos a Jesucristo en el libro de Habacuc, el evangelio predicado en Habacuc y veremos una aplicación con algunas preguntas para poder reflexionar de manera personal en el significado del mensaje. Así que hablemos un poco del contexto del libro de Habacuc. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué estaba pasando alrededor? Todos sabemos que ya a la altura del libro de Habacuc era inminente la destrucción del reino de Judá. Ya realmente incluso Habacuc estaba viendo el movimiento del imperio babilónico y que realmente ya se había convertido en una amenaza para ellos. El autor de este libro evidentemente es Habacuc, como dice el libro. En hebreo, el libro se titula por el nombre del profeta. Probablemente proviene del verbo que significa doblar las manos o abrazar. Quizás el significado es que Habacuc abrazó a Dios y a su pueblo. Aunque el significado del nombre es un poco incierto, podemos asumir que significa abrazar. Y tiene que ver con abrazar el plan de Dios, con abrazar la esperanza que hay en Dios, con abrazar a Dios y lo que Él tiene por nosotros, en vez de abrazar la queja, en vez de abrazar el temor y la angustia de lo que pasa a nuestro alrededor. De hecho, es un libro muy actual en medio de las circunstancias que estamos viviendo en nuestros tiempos. En su contexto histórico, podemos decir que Habacuc anuncia la intención del Señor de levantar a los babilonios para juzgar a Judá, ¿verdad? Como hasta ahora hemos visto a través de varios profetas. Y luego traer juicio a los babilonios por hacerle daño al pueblo de Dios. Habacuc es uno de los 3 profetas que tienen profecías contra otras naciones que no son ni Israel ni Judá, aunque estas profecías se dieron en el contexto de una de estas 2 naciones, iban dirigidas hacia otras naciones. Nahum, por ejemplo, está dirigido a Asiria. ¿Se acuerda que lo vimos? Habacuc, como veremos, está dirigido contra Babilonia y Abdías vimos que era una profecía contra Edom. Esto nos muestra cómo Dios es soberano de todas las naciones y Él no solamente tiene que ver con lo que pasa en el pueblo de Israel, pero también todos los pueblos. Estos 3 países o imperios afligieron al pueblo de Dios a lo largo de su historia. Edom afligió al pueblo,
Asiria afligió al pueblo de Dios y Babilonia afligió mucho al pueblo de Dios. Y ahora le llegó su hora, su turno de afrontar las consecuencias de su maldad contra el linaje de Dios, contra el linaje de Abraham, contra la descendencia espiritual de Abraham en medio del pueblo de Israel. Hay un juicio contra ellos. Y la pregunta o la palabra, la frase que a mí más me llamó la atención del libro es la frase, ¿hasta cuándo? Y yo sé que nosotros estamos preguntándonos esto todos los días cuando vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Esa imagen que ven en el fondo y que ven ahí una pequeña carabela en su presentación, es una imagen metafórica de lo que estamos viviendo. Hay un muro de separación con Dios, pero del lado que vivimos hay mucha muerte, hay destrucción, hay anarquía, hay desesperanza, todo es gris. ¿Hasta cuándo, Señor, toda esta maldad? Esa es la pregunta más importante para comenzar este libro. ¿Hasta cuándo? Si tú ves que la maldad te está rodeando, estas pestes y amenazas, enfermedades, amenazas de guerras, amenazas de desestabilización económica, social, qué sé yo, tantas cosas. La pregunta es, Señor, ¿hasta cuándo? Y Habacuc tiene en su corazón, al comenzar esta historia, porque este libro es como una historia, debemos de verla así, es un viaje de Habacuc, desde un punto hasta otro punto. Habacuc está viajando y comienza su viaje con esta pregunta, ¿hasta cuándo? Pero bueno, veremos entonces ahora la estructura del libro de Habacuc. ¿Cuál es el esqueleto en general, cómo está distribuido este libro, para poder entenderlo mejor? Le preguntamos a Radamés, ¿cómo está estructurado el libro de Habacuc? ¿Qué tú crees? Entonces, vamos a ver, está estructurado en tres secciones. La primera sección, que va del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 5, es Habacuc y Dios. La segunda sección, que comienza en el capítulo 2, versículo 6, y termina al final, ya antes del capítulo 3, habla de los 5 ayes. Y la sección número 3 es la oración final de Habacuc. Estos tres son como 3 actos en un drama del viaje de Habacuc, desde su pregunta, ¿hasta cuándo?, hacia el último versículo de Habacuc, que es uno de los más famosos y más hermosos de la Biblia. Algunos de ustedes ya saben, lo conocen. Esa es la estructura. En el centro tenemos 5 ayes. Pero bueno, vamos a ver estos 3 actos de este drama, de esta historia, de este viaje de Habacuc, en el contenido del libro de Habacuc. Veremos la sección número 1. Es Habacuc y Dios. Ahorita decíamos que el libro de Habacuc era como que tú tomes a Job, a Jeremías y a David y lo metas a una licuadora y los ligue juntos, y entonces sale como la versión que sale como un Habacuc. Porque en el corazón de Habacuc vemos a Job, cuando Job habla con Dios, le dice, Señor, contéstame, ¿qué está pasando? Vemos a Jeremías lamentándose por el juicio que viene, pero vemos también a David como es un gran salmista que al fin y al cabo, en medio de todas de todas sus preocupaciones, levanta una oración al Señor. Levanta una acción una adoración a Dios. Ese es el libro de Habacuc. Y ese último capítulo de Habacuc, el capítulo 3, es una canción de reconocimiento de Dios, es donde todo cambia. Pero bueno, no me voy a adelantar. Habacuc y Dios es la primera sección. Vamos a ver la primera parte. ¿Cómo está dividida esta sección? Está dividida en 2 preguntas que hace Habacuc a Dios y 2 respuestas que respectivamente le da Dios a Habacuc. ¿Ok? Vamos a ver. La primera pregunta es, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Pero Habacuc está hablando del mismo pueblo de Judá, de la maldad que estaba viendo a su alrededor en Judá.
un pueblo malvado, duro de servir. Entonces Habacuc ve toda esta maldad, dice, pero Señor, tú no vas a hacer algo con esta gente. ¿Cuánta maldad se está mirando aquí en este pueblo? Y si usted lee los últimos capítulos del libro, de los libros de Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, vea dónde llegó la idolatría, la maldad en el corazón de estos reyes de Judá y del pueblo. Y en medio de todo ese contexto es que Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Cuando nosotros vemos alrededor nuestro la maldad y lo que están haciendo, uno dice, Señor, ¿y qué? Tú no vas a traer un juicio. Es como nosotros diciéndole, Señor, yo quiero que tú me respondas, porque estoy mirando todo esto. Y entonces Dios le responde a Habacuc. Y miren cómo le responde Dios. Le dice, el Señor respondió, observen las naciones y mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien se les dijera. ¿Y qué es lo que está haciendo nuevo el Señor? Que le dice que observen. Miren, lo que está a punto de hacer Dios es algo inaudito en la mente de un judío del tiempo de Habacuc. Lo que iba a hacer era algo impactante, fuera de todo el concepto de que se podría hacer, de que podría ocurrir en aquel tiempo. ¿Y qué era? Miren qué era. Estoy levantando los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. En otras palabras, la respuesta que Dios le está dando a Habacuc de la maldad que él ve es que él está levantando a una nación, en este caso los babilonios, los caldeos, dice, y esta nación que es cruel y violenta, iban a marchar por todo el mundo, a conquistar todas las tierras. Y esta es la respuesta a la maldad que estaba ocurriendo en Judá. Es decir, un castigo, una destrucción. Esta nación de Babilonia, como vimos en los otros profetas, iba a arrasar con el templo, a arrasar con Jerusalén, a arrasar con todos y los llevaría cautivos de manera cruel y violenta. Esa gente allá de Babilonia, ustedes se acuerdan de quién estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando, miren de quién, del descendiente de Nimrod, de los grandes, gigantes, crueles babilónicos, descendientes de este hombre, que ahora tienen un gran imperio que destruye todo a su paso. Es como un león rugiente que va arrasando con todo y arrasaría con Jerusalén, arrasaría con Judá. Y ahora esta es la respuesta que Dios le da a Habacuc ante su queja. Pero cuando Habacuc se da cuenta de la respuesta de Dios, entonces viene a una segunda pregunta. Y le dice, oh Señor mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros, oh Señor, nuestra roca. Tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Es decir, Habacuc le llevó su queja a Dios de la maldad que estaba pasando en el pueblo, pero él nunca pensó que la respuesta de Dios iba a ser que enviaría a los babilonios a destruirlos por completo. Y él dice, no puede ser. Dice, yo no puedo creer que lo que yo escuché que tú me has respondido es lo que va a pasar. Que nosotros, el pueblo santo de Dios, la nación escogida, donde está el templo de Dios, donde bajó la nube y tú llenaste el templo, el país de David, la tierra prometida a Abraham, de donde nacería el Mesías, ahora de repente vienen los babilonios y la van a arrasar con todo y lo van a destruir, lo van a castigar. No puede ser, dice. No puede ser, eso es lo que está diciendo Habacuc, que está confundido. Pero tú eres puro, le dice, y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a la gente más justa que ellos? Aquí lo que está diciendo Habacuc es, mira, Señor, nosotros somos malos, pero tú no nos puedes comparar con ellos, ellos son peores que nosotros. Entonces Judá, que es tu pueblo escogido, se porta mal, y tú lo vas a castigar usando a gente peor que nosotros, más idólatra, más terrible, sanguinario. Y tú te vas a quedar igual como si nada. Eso estaba perturbando la mente de Habacuc. Esa es la idea principal a este punto de lo que Habacuc está diciendo. Señor, yo te pregunté por este pueblo que era terrible, porque me está
me estoy viendo su maldad y te dije, ¿no vas a hacer nada con ellos? Tú me respondes entonces que va a traer gente malísima, peor, para hacernos pasar la vergüenza de que eso peore, que no tienen al Dios verdadero. Ahora van a castigar y arrasar con un pueblo que es más justo que ellos y que sí tienen al Dios verdadero. Eso está fuerte. Esa es la situación de Habacuc, está confundido. El Dios que él conoce no encaja con esta situación. Dice, tú eres puro, Señor. Tú no soportas ver la maldad. A esa gente tú le vas a permitir que no haga eso. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Entonces Dios le responde. El Señor le dijo entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Es decir, él está diciendo que esta respuesta que él le va a dar ahora es una respuesta muy importante y que tiene que escribirla en tablas, no en un papiro, en papel, no. En este caso era tablas de piedra. Es decir, era algo muy fuerte. Y la idea es que no era solamente para este momento la respuesta, sino que la respuesta de Dios para ellos era una respuesta que iba a servir como eco de generación en generación hacia el futuro, más allá de lo que estaba pasando ahí. Es decir, Dios va a usar esta situación de Babilonia y Judá para mostrar cómo Él funciona, cómo Él actúa, cómo es su carácter. ¿Cuál es su carácter? Que sí, Dios es santo. Y aunque Él use al malo para corregir al justo, el malo no, eso no quiere decir que él esté de acuerdo con todo lo malo que hace el malo, sino que tarde o temprano la maldad alcanzará al malo. Esa es la idea, esa es la respuesta de Dios, la veremos ahora. Es decir, el pueblo de Dios está haciendo maldad y necesita ser corregido. Y Habacuc dice, Señor, ¿qué vas a hacer? Entonces Dios le dice, yo voy a mandar a los babilonios a traer ese castigo sobre ellos. Entonces Habacuc dice, pero ellos son peores que nosotros. Entonces Dios le responde, yo lo sé. Pero yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellos hacen, para nada. Pero en su maldad los estoy usando para corregir al pueblo, pero tarde o temprano ellos recibirán su merecido. Y eso nos lleva entonces a la respuesta en la sección número 2, y son los 5 ayes. Y los 5 ayes lo que describen es realmente cuál va a ser el futuro de Babilonia. Pero yo creo que pongamos mucha atención en esto. Cuando Dios describe estos 5 ayes, no solamente está hablando de la Babilonia, del contexto histórico de Habacuc. Está hablando de todos los imperios y naciones que son representados por Babilonia, aún hoy. Y que también se identifican con todos estos pecados y estas cosas que ahora mencionaremos. ¿Ok? Pero antes de eso, la introducción a esos ayes es la siguiente. Miren, en la NTV dice, mira los orgullosos, confían en sí mismos, sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La Reina Valera dice, he aquí aquel a cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Otras palabras, mira Habacuc. Ellos creen que por su fuerza y en su orgullo van a terminar bien, pero ellos no van a terminar bien. El que tenga fe en mis promesas, el justo va a vivir y va a tener su esperanza en las promesas de Dios y por eso va a vivir por fe y va a actuar en consecuencia. La palabra fidelidad y fe aquí en el hebreo es una palabra muy interesante que veremos más adelante, pero tiene que ver con que la vida verdadera que hay en Dios se puede vivir solamente cuando nosotros vivimos en consonancia con las promesas de Dios, con el carácter de Dios. Vivimos así. Miren los 5 ayes por el orgullo de Babilonia. Y en Babilonia, el orgullo de todos los imperios de este mundo, que encuentran su ayes. Primer ay, en la NTV la palabra ay se sustituye por qué aflicción le espera. Es lo mismo, acuérdense que el oráculo tiene 2 partes, bienaventurados, que son, y habla de bendición, y ay, que habla de aflicción que le espera a esas personas. Miren el primero, extorsión. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera? Ladrones, ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto?
Usted sabe cuando un imperio florece a través de la extorsión. ¿Sabe lo que es la extorsión? En aquel tiempo Babilonia estaba realmente apretando a la gente, drenando a la gente a través de extorsión. Le ponen por un lado, le ponían intereses al dinero y hacían diferentes cosas de tal manera que el pobre se hacía cada vez más pobre por el abuso que hacían. No era nada justo, era un abuso. ¿A qué se le parece eso hoy? Número 2, segundo hay, injusticia. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riquezas comprará tu seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Es decir, estamos hablando de dinero deshonesto, injusticia. Todo esto habla de mucha corrupción, como veremos ahora. En una nación basada en la corrupción, ¿ustedes han conocido alguna nación así? ¿Han conocido algún imperio así? ¿Qué aflicción te espera? Dice. ¡Ay de ti! Miren el tercer ay, y aquí resume, la corrupción. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes tus ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? El soborno. ¿Cuánto soborno hay alrededor de los imperios y de las naciones? El abuso, la esclavitud, el robo, todas estas cosas que empobrecen cada vez a un grupo de personas de la nación injustamente. Y entonces el pueblo de Israel estaba siendo afectado, Judá, por este asunto y todas las naciones alrededor de Babilonia. Y por eso Dios le dice, ay de ti. Pero no solamente eso. Le dice, ay de ti, por el menosprecio, por la vergüenza, miren, por el placer. Aquí lo que está hablando es de las borracheras, las orgías, las cosas horribles que hacían buscando el placer. Menospreciaban la santidad, menospreciaban la moral. La moral era nada para ellos. No había límites no había para el desenfreno, menospreciaban los fundamentos de Dios. Y finalmente el quinto hay, la idolatría. ¿Qué aflicción te espera a ti que le dices a los ídolos de madera, despierten y sálvennos? A imágenes de piedra mudas y dices, levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. ¡Wow! Ustedes se acuerdan a Nabucodonosor y los 3 jóvenes hebreos que se les obligó a rendirse a los pies de la estatua de Nabucodonosor. Aquí está hablando, ay de ti por la idolatría. Había una idolatría tan terrible y Dios estaba a punto de destruirlo por todo esto. Así que esta es la respuesta de Dios, esta es la segunda parte del libro, donde Dios le responde a Habacuc cómo él estaba viendo a este imperio de Babilonia y qué estaba preparado para ellos también. Realmente no es poca cosa. No se van a quedar así nada más atacando y destruyendo al pueblo de Dios, aunque es Dios mismo quien está permitiendo que eso ocurra para castigo del pueblo de Judá. En medio de todo eso hay un llamado al arrepentimiento. Hay un llamado a volverse a Dios. ¿Pero para quién? Para Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Habacuc entonces, y eso lo vamos a ver ahora en el capítulo 3, se recuerda de que esta historia que Judá está viviendo, le está recordando otra historia que el pueblo de Dios ya había vivido años antes. Lo hiciste, ahora entiendo, dice. Lo hiciste en el pasado, en tu enojo ahora. Acuérdate de esa misericordia, Señor. Ahora que estamos en un momento de profunda necesidad. Bueno, ¿cuántos podemos identificarnos con Habacuc en esta oración? He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos en tu palabra. En este momento de profunda necesidad, Señor, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia.
Habacuc 3:2. Qué hermoso poder ver cómo él puede entender ahora mejor, ya a mitad del libro, cómo su viaje, desde ese versículo que decía, Señor, ¿hasta cuándo? A este nivel del libro, ya Habacuc está entendiendo a Dios mejor y lo que está pasando a su alrededor. Muchas veces nuestra ansiedad, nuestras preguntas son producto de no conocer más profundamente al Dios que adoramos. Pero aquí Dios le responde en su palabra para que Habacuc conozca mejor su naturaleza y su carácter. Y ahora dice, estoy maravillado. Me acuerdo ahora de todos los hechos grandiosos que has hecho. Y ahora que estamos en necesidad, Señor, ayúdanos una vez más. Y eso nos lleva a la tercera sección, y es que, ¿cuál fue el producto de este encuentro de Habacuc con Dios? ¿Cómo esto obró en el corazón de Habacuc? Y cómo el oráculo de Dios, la palabra de Dios revelada a Habacuc, ahora se convierte en un salmo que nos expresa realmente lo que ha hablado, pero de una manera más poética y hermosa, que nos eleva el alma. Y todos aquellos que hemos leído este salmo, este capítulo 3 de Habacuc, hemos sido reconfortados, esperanzados, levantados en medio de una crisis. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por leer esos versos tan hermosos. Qué glorioso este libro de Habacuc, que nos identificamos con él profundamente por nuestras crisis, cuando pasamos por crisis de confusión, como decía, como Job, como el mismo Jeremías, que estaba mirando lo que iba a pasar, estaba profundamente triste, pero como levanta sus ojos a Dios, se encuentra con Dios, y Job dice, Señor, yo no sabía lo que estaba hablando. Y el mismo Habacuc ahora dice, ahora entiendo que tú eres santo, tú no estás en nuestra esfera, tú estás en otro nivel de entendimiento y haces tus planes muchas veces más allá de lo que nosotros ni siquiera estamos pensando. Aquí en este capítulo vemos a Habacuc alabando a Dios, y la última frase del libro es, y me hace andar sobre mis alturas. El libro, como decía, es la progresión constante de Habacuc subiendo hacia Dios. Habacuc comienza en una situación de desesperanza. Y mientras el libro va avanzando, él va subiendo como una especie de un viaje hacia la montaña, hacia el pico del monte. Y por eso él dice, ahora puedo andar sobre mis alturas, ahora puedo entender aquí arriba qué es lo que Dios ve, cómo Dios ve las cosas, qué es lo que está pasando. Y hermanos, ¿cuántas veces eso es lo que nos falta a nosotros? Subir al monte, como hizo Habacuc, acercarnos a Dios, conversar con Dios en su palabra, orar, y allí encontraremos el mensaje de Dios, entenderemos su ley, Él abrirá nuestros ojos para verla, y entonces nuestras almas estarán en reposo, como dice el final de este libro, y me hace andar sobre mis alturas. Hermanos, ese es nuestro viaje también. El viaje de Habacuc es nuestro viaje también, hacia el entendimiento de lo que Dios está haciendo. Y hacia el entendimiento de que debemos vivir por la fe, no necesariamente por lo que nuestros ojos ven alrededor, sino por la naturaleza del Dios que adoramos. Un Dios que es bueno, soberano, poderoso, sabio. Esa es la historia de Habacuc. Dice cómo él habla, él se recuerda de la obra que Dios hizo en el Éxodo. Alabanzas por la grandeza de Dios en el Éxodo. Miren este versículo, a ver si no le acuerdan el Éxodo. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte de Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Habacuc está recordando que en el Éxodo, a pesar de que Egipto oprimió al pueblo de Dios, eventualmente Egipto recibió su merecido, siendo anegados bajo el agua en el monte, en el río, en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Entonces él se acuerda, Señor, tú fuiste glorioso. Sí, ahora lo veo. Tú destruiste a los egipcios, le diste por la cabeza, los destruiste a todos.
Pero esto es un eco de lo que Dios va a hacer con todos los imperios que oprimen al pueblo de Dios, que se oponen en este mundo, en este sistema de cosas, al plan de Dios. Finalmente serán destruidos, no serán para siempre. No es verdad. Dios cruzará, y así como abrió el mar rojo, así abrirá todos los obstáculos para su pueblo. Y así como lo cerró sobre la cabeza de los egipcios, así destruirá la cabeza de todos los imperios que se oponen a Dios. Lo hizo con todos. Lo hizo con Asiria, lo hizo con Babilonia, lo hizo con los medos y los persas, lo hizo con los griegos, lo hizo con los romanos, los ha hecho con todos. Y el evangelio de Dios, la iglesia de Dios, sigue triunfante el reino de Dios, creciendo como ese monte que llena toda la tierra. Gloria a Dios. Y por eso es que dice Habacuc en el versículo 16, al oír esto, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Y entonces dice, esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Y este es como el resumen ya de lo que entendió Habacuc. Está conectado con el libro anterior, que es el libro de Nahum, donde se habla de la destrucción de Asiria. Y ahora Habacuc entiende que aunque Babilonia será usada para destruir a Judá, Babilonia misma tendrá su sentencia tarde o temprano y será destruido. Y entonces esto le da esperanza de que él adora a un Dios que es justo, poderoso y bueno. Esa era la confusión de Habacuc. ¿Cómo es posible que el Dios santo que yo conozco va a usar a un pueblo tan malo para castigar a su pueblo y después se va a quedar como si nada? No, él tiene que responderme. Entonces Dios le responde, sí, serán destruidos por su maldad, por su orgullo, por su idolatría. Entonces él dice, ahora entiendo que lo mismo que hiciste con Egipto, allá en el Éxodo, así destruirás a esta nación por haberse opuesto a ti y a tu santo pueblo. Gloria a Dios. Esa es la esperanza que tiene Habacuc. Entonces, él se alegra. Mire al final del capítulo 3, y ese texto que todos nosotros no sabemos. Yo no quiero leer, pero dice ahí, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero si usted me acompaña al versículo, a su Biblia, la NTV ahí mismo, capítulo 3, versículo 17 dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Ese es el final de toda esta experiencia profética de Habacuc. Señor, yo me alegro en ti. ¿Por qué? Porque tú eres soberano, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Porque tú eres todopoderoso y nada es difícil para ti. Y aunque yo ahora esté pasando tantas cosas, yo confío en tu carácter, Señor. Mi fe está puesta en ti, Señor. El justo por la fe vivirá y nuestra esperanza está basada en esas promesas de Dios en las cuales ponemos nuestra fe. Y ese es el mensaje del libro de Habacuc. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la idea central de Habacuc? La idea central se puede resumir en esta frase. En Habacuc, Dios nos lleva a crecer de una fe débil a la esperanza que vive en las alturas de la confianza absoluta en un Dios soberano. Fíjense bien, de una fe débil como la tenía Habacuc, que decía, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, no entiendo. Señor, que estas cosas me confunden, Señor. Pero ese encuentro con Dios hizo que su fe y su confianza estuvieran absolutamente puestas en un Dios soberano, y esa fe absoluta, esa confianza absoluta en un Dios soberano, lo iba a llevar a unas alturas de esperanza que él no conocía todavía, a un entendimiento y a una paz que el mundo no entiende. Gloria a Dios, el mundo no lo entiende. ¿Cómo ahora un Habacuc
viendo tanta cosas, tanta maldad a su alrededor, tantos desastres y catástrofes, de repente sale con este salmo y dice, me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo pude llegar ahí? Solamente viajando de una fe débil como la tenía a una confianza absoluta en un Dios soberano. Gloria a Dios. Palabras claves de este libro. Vamos a ver. Tenemos la palabra que decía ahorita, emuna, capítulo 2, versículo 4, es la palabra que se usa para fe. El justo por su fe vivirá. En nuestras mentes occidentales, la fe es solamente un ejercicio mental para saber que alguien o algo existe. La palabra hebrea para fe está orientada a la confianza que nos lleva a la acción. Cuando nosotros decimos a una persona, ¿tú crees en Dios? Todos van a decir que sí. Ah, sí, yo creo en Dios. Tengo fe en Dios. Yo tengo fe. Pero la fe que está hablando aquí no es una fe mental o una afirmación con la boca. La fe por la que vive el justo es una fe que se traduce en una acción, en vivir en consonancia o en consecuencia con la confianza que hemos puesto en Dios. Si yo digo que creo en Dios, pero vivo ansioso todo el tiempo, confundido, entonces mi fe no es completa, es débil. Porque una fe por la cual vive el justo es una fe que pone su confianza en un Dios soberano y mantiene el gozo, la esperanza y la paz que produce las promesas de Dios. Eso es lo que está diciendo. El justo por su fe vivirá. Esa fe, esa fidelidad a Dios en el día a día, esa confianza en las promesas de Dios sin dudar, sin avergonzarnos, es lo que hace que el justo pueda tener verdadera vida para siempre. Gloria a Dios. Y eso nos lleva a algunos temas teológicos que nos presenta el libro de Habacuc. Miren, prácticamente de los libros que hemos visto, estos temas son de los más hermosos, que pueden ser alimento para nuestra alma. Miren esto. En primer lugar, Dios a veces parece estar inactivo, pero siempre está involucrado. Dios de alguna manera, muchas veces, en medio de la oscuridad y la confusión, parece como estar callado o como que no está involucrado en las cosas. Pero tarde o temprano el Hijo de Dios se da cuenta de que detrás de todo siempre estaba la mano de Dios obrando, aún en los momentos más difíciles de entender. Eso es lo que nos enseña el libro de Habacuc. Habacuc dice, Señor, ¿dónde tú estás con esta maldad? ¿Qué vas a hacer con esta gente? Y Dios le explica, yo estoy detrás de todo, Habacuc. ¿Sí? Aunque parezca inactivo, siempre está involucrado. Como decíamos, el ejemplo de Job. Job escribió todas estas conversaciones con sus amigos y él hablaba de Dios, invocaba a Dios como si Dios no estuviera involucrado en el asunto. Pero Dios le dice, aquí yo estoy en todos lados. Yo gobierno todo. Segunda cosa, Dios es santo. Es una cosa muy importante que tenemos que aprender en el libro de Habacuc. Dios no es hombre. Dios no está en la categoría de los seres humanos y no podemos tratar de entender a Dios como si fuera un ser humano. En el caso de Habacuc, Dios le respondió para que él entendiera un poco mejor la cosa. Pero, en realidad, Dios está pensando más allá de nuestro entendimiento. Los pensamientos de Dios son altos. Eso quiere decir que Él está apartado en otra categoría. Y confiamos en un Dios que es santo. Y Habacuc entendió que Dios es santo. Sí, ahora entiendo, Dios es santo, glorioso, poderoso. En ese lugar también vemos que Dios escucha y contesta las oraciones. Mire, hermano, nuestras oraciones no son vanas, no son huecas. Dios está escuchando. Habacuc levantó su oración al Señor y dijo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Sabe qué? Dios le contestó. Y Dios tiene muchas maneras de contestarnos. En el caso de Habacuc le habló, pero nosotros tenemos que saber que tenemos un Dios que escucha y contesta nuestras oraciones de tantas maneras diferentes. A veces usa un hermano, una hermana, una circunstancia, un versículo, un sermón, un libro, qué sé yo, tantas cosas. Un niño, pero Dios nos escucha y nos responde. Otra cosa que nos enseña el libro de Habacuc es que Dios a veces da respuestas inesperadas a nuestras oraciones. Es decir,
A Dios no lo podemos poner entre la espada y la pared, como que Adamás tiene dos opciones de responder. Dios, no, Dios siempre se reserva la última opción, que nosotros no esperábamos que iba a responder. Y así Dios funciona, y así le hizo a Habacuc. La respuesta de Dios no siempre está dentro del rango de las cosas y de las posibilidades que pensamos. A veces la respuesta de Dios sale de un lugar que no esperábamos y de una manera que nunca nos imaginamos. Por último, los justos viven por fe. Nosotros somos los justificados por Dios, amado hermano. Y Habacuc entendió que aquellos que somos hijos de Dios, los que son del remanente de Dios, no viven por vista. No pueden vivir ni entender la vida por lo que ven sus ojos, sino por la fe en el carácter de Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. El filtro por el que debemos de pasar toda la realidad fuera de nosotros es la fe en Dios, el carácter de Dios y sus promesas. Eso aprendió al fin y al cabo Habacuc. Él decía, Habacuc, tú no eres el que pone los parámetros de cómo juzgar las cosas. Es Dios quien pone los parámetros. El justo debe vivir por la fe. Como lo vimos, es la fe en Dios el que nos da justicia. No nuestra forma de ver las cosas, no nuestra justicia, no nuestra propia vida. Bueno, gloria a Dios. Bueno, eso nos lleva al próximo punto y son, ¿cuáles son los textos claves más importantes en el libro que usted tiene que tomar en cuenta y tomar nota en el libro de Habacuc? Vamos a ver algunos de ellos. Ya hemos visto muchos de ellos. Capítulo 1, versículo 2 de Habacuc dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Este texto nos muestra como si fuera escrito hoy mismo. ¿Cómo vemos? Pedimos ayuda a Dios, hay tanta maldad y a veces pensamos que Él no está activo. Vemos la violencia y decimos, Dios, ¿dónde estás? Clamo y tú no vienes a salvar. Y miren una cosa, amado hermano. Nosotros podemos orar a Dios de nuestro corazón. Es decir, podemos abrir nuestras almas delante de Dios en oración, como hizo Habacuc. El próximo versículo nos dice, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. Díganme una cosa, si usted al ver ese texto no podría haber sido escrito hace 3 meses, en enero. Imagínense que Dios nos hubiera dicho en enero a nosotros, observe las naciones y mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. ¿Quién hubiera creído que nosotros estuviéramos viviendo como estamos viviendo ahora? Así que lo que ocurrió con Habacuc y Babilonia en aquel tiempo solamente es un eco que repercute en cada imperio, en cada época, de cómo que Dios obra con un mundo malo y malvado como el que vivimos. Versículo 13, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Es válido, hermanos, levantar oraciones delante de Dios, en la cual conversamos con Dios para pedir que nos aclare, nos haga entender. Porque si vemos un Dios santo y que el malo prospera, podemos, Señor, muéstrame. Entonces Dios nos muestra el fin de ellos, como vimos en Nahum y como podemos ver en el Salmo 73 también. Gloria a Dios. En el versículo 4 del capítulo 2 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí tenemos la versión Reina Valera. Hemos hablado de ese texto. Habacuc 3:3. Miren, veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte de Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Recuerda que él está aquí recordando de manera poética las maravillas que Dios hizo en el Éxodo a favor del pueblo de Dios y para la destrucción de Faraón y su ejército y el pueblo de Egipto. Y terminamos con el versículo 17 y 18 del capítulo 3. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos. Esto es un cuadro tétrico, hermanos. Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor.
me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, que Habacuc está diciendo, en el peor de las cosas que me puedan ocurrir, aunque sea lo peor de lo peor, aún así, yo me alegraré en el Señor, porque Él es mi salvación, me gozaré en Él. Él me ha mostrado que Él está en control de todo el universo y que Él es el que gobierna con justicia. Y yo, ¿quién soy para cuestionarlo? Ahora yo me gozo en Él, porque Él me ha prometido salvación al poner mi fe en Él. Y eso es suficiente para mí. Gloria a Dios. Ahora veremos cómo vemos a la persona de Cristo en el libro de Habacuc. En Habacuc, Cristo es presentado como el soberano eterno en quien debemos poner nuestra confianza para ser salvos. Lo que está diciendo Habacuc en su libro es que Jesucristo es ese mismo que se levantó en Egipto, en contra de Faraón y su ejército, y para salvar al pueblo. Ese Mesías que hizo aquello también es el mismo que los iba a librar a ellos de la destrucción por medio de los babilonios, pero también es el mismo que nos va a liberar a todo aquel que tenga fe en él, porque el justo por la fe vivirá. Como dijo después el apóstol Pablo. Miren aquí cómo dice el capítulo 3, versículo 13, en las dos versiones. Dice la versión NTV: saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Esta es una de las ocasiones en que la Reina Valera, su traducción es más exacta al original. Mire cómo dice la Reina Valera: saliste a socorrer a tu pueblo para socorrer a tu ungido. Aquí está claramente haciendo referencia al Mesías, pues la palabra ungido es Mesías. Es decir, Habacuc en ese salmo tan hermoso está ya anunciando que Dios iba a levantar a ese ungido y lo iba a salvar de la opresión, de la maldad del pueblo. Y lo iba a levantar para socorrer y salvar al pueblo de sus pecados. ¿Se acuerdan? Cuando dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando el mismo Dios los socorrió de las entrañas de la muerte, de la opresión del malo, para ser levantado, resucitado y darnos salvación por medio de Él. Gloria a Dios. Miren cómo dice el versículo 18. Aún así, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa palabra, Dios de mi salvación, hace referencia directa a la obra de Jesús, que significa salvación. Él salvará a mi pueblo, su nombre se llamará Jesús, salvación. Gloria a Dios. Acuérdense, Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, Habacuc ahora está moviendo toda la situación que está viviendo y la está enfocando hacia ese rey, ese Mesías que vendría a salvar al pueblo. Evidentemente, en ese momento que estaba viviendo Habacuc, lo que más necesitaba el pueblo era un salvador. Un salvador de aquel enemigo tan impresionante como Babilonia. Pero esta situación, en medio de esa situación, se anuncia el ungido de Dios. Pero ese ungido de Dios iba a liberarnos, no solamente de Babilonia, pero iba a vencer al mundo completo, al sistema imperial. Y él mismo iba a fundar un reino eterno que nunca tendría fin, en el cual todo el que estuviera debajo de ese reino sería salvo por la fe en ese Salvador, en ese Mesías, que es Jesús. Y entonces, debajo de esas alas, no importa la dificultad que pasemos en este mundo, no importa que no haya vacas en los corrales, no importa que no haya uvas en las vides, con todo esto yo me alegraré porque Él me ha dado salvación y Él me ha hecho andar por encima de las circunstancias, porque tengo mi fe puesta en Él. Gloria a Dios. Eso nos lleva al Evangelio, hermano. Miren, este libro de Habacuc ha sido uno de los más trascendentales en la historia de la humanidad, porque él contiene un versículo impresionante. No es este. Hebreos capítulo 4, versículo 2, que siempre leemos, nos muestra cómo a través de Habacuc también se predicó el evangelio. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos,
pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El justo por la fe vivirá. Si no hay fe, no hay vida. No importa que sean del pueblo de Israel. Y lo que le dijo Dios a Habacuc resuena aún aquí en Hebreos. Ellos están oyendo esta palabra, pero no la aprovechan porque no viven por la fe en él. Entonces, ¿cómo se predica el evangelio en el libro de Habacuc? Hay un versículo que lo resume y es Romanos capítulo 1, versículo 17. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Esa buena noticia que vimos en Hebreos, que vemos que significa el evangelio, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Citando directamente a Habacuc. Entonces, este texto nos muestra que en Habacuc tenemos el corazón del evangelio. El justo vivirá por la fe. Cuando Habacuc vio toda la maldad y la destrucción que había a su alrededor, levantó sus ojos a Dios y Dios le mostró que si ponía su fe en él, entonces todo eso perdería su significado, perdería su valor y ahora su esperanza estaría más allá de esta tierra, en la salvación. Gloria a Dios. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pero miren, este texto tiene una significación mucho mayor de lo que pensamos. La iglesia del Señor, durante la Edad Media, se olvidó de este concepto que nos muestra Habacuc, y se empeñó en alcanzar el favor de Dios por medio de la buena conducta, de las buenas obras. Es decir, la iglesia, que en aquel momento era la iglesia católica, había desarrollado una fórmula horrible que se oponía a Dios. Esa fórmula era que la fe no era suficiente, que la fe en el Señor no era suficiente para vivir y para tener vida eterna, como dice Habacuc, sino que hacía falta sumarle sacramentos, sumarle buenas obras para completar la salvación que teníamos que recibir. Y había un hombre durante ese tiempo, allá por el año 1500, que estaba sumergido en esa destrucción. Miren, si a alguien podemos comparar a Habacuc, probablemente sea este hombre, Martín Lutero. Martín Lutero decía, ¿hasta cuándo? Pero ahora estaba mirando no la maldad alrededor de él, sino la maldad dentro de él. Esa maldad dentro de él lo hacía preguntar, estaba confundido. Así como estaba Habacuc, así estaba Lutero. Señor, cuánta maldad, no veo justicia en mí, no veo la manera de alcanzar salvación, no veo esperanza a lo que veo dentro de mí, no lo veo, está todo oscuro, no logro cumplir esos parámetros, no logro cumplir tu ley, no logro mantenerme justo, ¿qué hago? Entonces leyó Habacuc, leyó Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Y esto que está aquí en la pantalla fue lo que escribió Martín Lutero cuando él pudo entender ese versículo. Mira lo que él dijo. Cuando descubrí eso, nací de nuevo del Espíritu Santo y las puertas del paraíso se abrieron y entré. Aleluya. Me alegraré en el Dios de mi salvación. En un sentido, Lutero siguió siendo el mismo Lutero, un ser humano con defectos. Pero en otro sentido, nació de nuevo porque ahora entendió en su alma que el justo vive por la fe y no por el desempeño de sus propias obras y de sus propias conductas. Se abrió la libertad, el gozo de un Dios bueno, soberano, justo y poderoso que lo iba a salvar al poner su fe en él. Gloria a Dios. Nací de nuevo. Mírenlo aquí reflejado el evangelio en el libro de Habacuc. Como hemos visto, es el esquema que estamos viendo, los elementos del evangelio. Pero miren los versículos. Primero, el evangelio es un mensaje acerca de Dios, como dice J.I. Packer. Y recuerden el versículo que nos muestra al Dios que salvó al pueblo en Egipto. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom.
El santo viene desde el monte de Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Dios es el centro de este mensaje. La conversación es con Dios, pero también habla del pecado. Mira los orgullosos, confían en sí mismos, sus vidas están torcidas. Él denuncia el orgullo en el corazón del hombre, que no vive por la fe, sino por su propio orgullo, por sus propias fortalezas. El número 3 nos muestra a Jesucristo, que es la salvación nuestra, el Dios de mi salvación. ¿Dónde viene nuestro gozo? ¿De dónde viene nuestra esperanza? Del Dios de mi salvación. Aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:18. Número 4, un mensaje de la fe, acerca de la fe y el arrepentimiento. Evidentemente, el versículo famoso, más el justo por su fe vivirá. Aquí todo este libro gira alrededor de una esperanza basada en una fe que ponemos en las promesas de Dios. Gloria a Dios. Y finalmente, una esperanza. ¿Cuál es? Me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Como vimos en el mismo texto. Hay una esperanza de gozo eterno para aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, aquí hemos tratado de ver un libro tan denso, tan hermoso como el libro de Habacuc. Pero ahora vamos a tratar de hacer algunas preguntas de aplicación. Es decir, después de conocer el mensaje de este libro, ¿qué debemos de reflexionar nosotros en nuestras propias vidas? Muchas cosas, las aplicaciones son muy variadas, pero aquí yo tengo al menos 5 cosas que podemos considerar para la aplicación de este mensaje. En primer lugar, debemos hacer una pregunta. ¿Has reconocido la maldad alrededor de ti? Una cosa que tenemos que reconocerle a Habacuc es que él pudo discernir la maldad alrededor de él. ¿Cuántos de nosotros ven al mundo y su desenfreno como algo normal, como que nada está pasando? Hay de aquellos que no pueden reconocer lo que está ocurriendo a su alrededor y no ven que hay alguna maldad. Habacuc estaba bien claro de que lo que estaba viendo alrededor de él no era lo normal, era maldad. Y eso lo llevó a clamar delante de Dios. Mire, hermanos, si nosotros viéramos el mundo como de verdad está ocurriendo, la podredumbre que hay alrededor, y tuviéramos más tiempo de rodillas orando e intercediendo delante de Dios. Si pudiéramos ver realmente lo que está pasando a nuestro alrededor, tuviéramos corazones intercesores más profundos por nuestra gente, por nuestros familiares que no conocen al Señor, por nuestra nación, por nuestro mundo, por todos. Número 2. ¿Sientes que estás en un lugar oscuro de dudas? Miren, puede ser que en algún momento, que en este momento de tu vida, tú estés pasando por un lugar de dudas, por un momento de oscuridad, que no entiendes bien las cosas que te están ocurriendo. Y tú puedas decir como dijo Habacuc, como dijo Job, o como dijo Asaf, Señor, ¿y qué es esto? Yo soy tu pueblo, somos tu pueblo, ¿cómo no está ocurriendo esto? La respuesta de Dios para Habacuc es la misma respuesta para nosotros, mas el justo, por la fe, vivirá. Es decir, confía en Dios. Confía en Dios. Un Dios soberano, un Dios bueno, un Dios sabio, un Dios poderoso. Y por eso la tercera cosa es esta. ¿Puedes confiar en Dios? Todo se resume ahí, hermanos, en esa pregunta. ¿Puedes confiar en Dios? Dios es digno de confianza. No miente, es sabio, como hemos dicho, es bueno, es soberano, es poderoso. Confía en el Señor con todo tu corazón, dice el proverbio, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y mire otro versículo que nos lleva a una aplicación, el Salmo 56, versículo 3. ¿Qué debo hacer entonces? En el día que temo, yo en ti confío. Ese resumen de Habacuc, tú tienes miedo de lo que está pasando, estás confundido,
le trae a incertidumbre. Y el Señor te dice, el justo por la fe vivirá. Confía en Dios. Tú no tienes que entenderlo todo. Tú solamente tienes que confiar en Dios en todo. Punto. Aunque la higuera no florezca, aunque la vida no haya fruto, aunque no haya vacas en los corrales, aunque un ejército extranjero acampe alrededor de mí, yo estaré confiado, Señor, en el día en que temo. Y número 5, ¿tienes esperanza a pesar de la maldad que ve en tus ojos? ¿Eres una persona pesimista todo el tiempo? ¿O hay esperanza? ¿O tú ves siempre a un Dios poderoso que trae esperanza para su pueblo y para sus hijos? Si hay una cosa que necesitamos nosotros hoy, hermanos, es saber que Dios es el Dios de toda esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Yo quiero terminar con ese versículo que está en Romanos capítulo 15, versículo 13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Que Dios pueda obrar este mensaje en nuestros corazones. Que así como Habacuc encontró en Dios una fuente de esperanza, porque confió en Él, así también nosotros, a pesar de la maldad que nos rodea y lo que no podamos entender, podamos encontrar en Dios una fuente de esperanza, porque confiemos en Él mediante el poder del Espíritu Santo con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Como siempre, queremos recomendar para el próximo miércoles que puedan leer el libro de Sofonías en la versión NTV y podamos venir preparando el corazón para el mensaje de Dios. Un mensaje realmente hermoso en el libro de Sofonías. Dios le bendiga mucho. Si alguien quisiera contactarnos, puede hacerlo a través de Instagram o también a través de Facebook. Dios les bendiga.